Seguimos en Claves Económicas por NSTV. Recibimos ahora a la economista Tamara Yandi de la consultora Deloitte. Tamara, ¿cómo te va? Hola, muchas gracias por la invitación. Tamara, yo lo decía al comienzo del programa, el gobierno enfrenta varios desafíos, una economía que está enfriada, un déficit que se mantiene elevado, presiones inflacionarias que persisten, pero el gobierno anunció algunas medidas, sobre todo la semana pasada hizo el anuncio formal de algunas medidas, luego de la reunión del Comité de Política Monetaria del Banco Central y del Comité de Coordinación Macroeconómica. ¿Alcanzan esas medidas? ¿Pueden ser efectivas o todavía faltan otras políticas para más adelante? ¿Cómo lo ven? Bueno, antes que nada decir que sí, ciertamente se configuró y se materializó un escenario bien complejo para la gestión macroeconómica, relativamente esperado, pero no por esperado deja de ser malo y complejo, ¿no? Es un hecho que un elemento, digamos, que cambió el panorama y de alguna forma hizo centrar la atención en que realmente estamos en un escenario más difícil es el hecho de que la inflación finalmente superara el 10% anual a partir de febrero. A raíz de ese elemento hubo unas primeras declaraciones de Astori en las que bueno, se sentaron, digamos, los principales lineamientos con los cuales se pretende combatir esta situación. Por un lado, una política monetaria más contractiva, que eso después tuvo como correlato el anuncio de más encajes en los bancos, tasas de interés más altas en las licitaciones de letras de regulación monetaria, y bueno, recientemente eso también se condijo con una rebaja de la meta de crecimiento para la cantidad de dinero. Luego hay toda una línea, digamos, que está planteada, que es de cautela fiscal, por usar las mismas palabras que están usando las autoridades, donde ahí es menos claro qué significa eso y qué en definitiva va a ser el avance que se logre implementar. Probablemente para ver concretamente qué significa eso habrá que esperar a la rendición de cuentas. Claro. Después está la línea de lo salarial, donde ahí lo más relevante es el énfasis que está haciendo el gobierno por la necesidad de que se sigan manteniendo las mismas pautas oficiales que fueron definidas al inicio de la ronda de negociación salarial, que no haya un cambio de pautas a raíz de esa situación. Eso ha sido algo que ha sido enfatizado incluso por el propio presidente. Eso es lo que genera más ruido político, porque con inflación alta el PIT-CNT reclama, de hecho el otro día realizó un paro general parcial, entonces eso aparece siempre nombrado, enumerado en las políticas, pero es más complejo. Igual es muy relevante porque digamos, ahí hay un tema clave que es cómo operan los correctivos por inflación, porque en definitiva este año se van a estar dando una buena parte de las negociaciones colectivas, pero ya tuvimos el año pasado un adelanto con los convenios que vencían en julio del año pasado, y esos convenios en general cerraron con aumentos semestrales, como sugería la pauta, cerraron con aumentos que en su magnitud nominal se parecen a las franjas que se habían establecido en las pautas. La duración del convenio en general está alineada con lo que se sugerían las pautas, pero muchos de ellos se apartaron de las pautas en lo que hace a la frecuencia del correctivo. Claro. Y en vez de ser a los 2 años de convenio, como sugerían las pautas, en muchos casos son antes, 18 meses, incluso 12 meses. Y eso, desde el punto de vista de la inflación y la inercia de la inflación, es un elemento que no es nada menor. Y volviendo a digamos, las iniciativas que había enumerado Astori respecto a la inflación, el último punto es este del análisis de posibles situaciones de abuso de posición dominante. Ese es un tema, digamos, que más allá de la discusión de la existencia o no de estructuras no competitivas en el mercado, es un tema que no es para nada sencillo, porque por un lado introduce ruido, digamos, en lo que es el entorno de negocios, pero ciñéndose estrictamente a lo que es el combate de la inflación, la verdad que no hay, si uno mira la canasta del IPC, de los 300 y pico de rubros que componen el IPC, el 60% está con tasas de inflación de más de 10% o más. Es un fenómeno muy generalizado y tenemos inflación alta, digamos, por causas que hemos conversado muchas veces en este espacio, de no haber combatido la presión de inflación en momentos de bonanza, de haber llegado a este momento en el que
indudablemente el tipo de cambio tiene que subir para acompañar una situación internacional de fortalecimiento del dólar y para responder a una economía que está estancada, y bueno, eso hace subir la inflación sobre la base esa de que ya tenemos a nivel doméstico una inercia y unas presiones que están muy instaladas. Tamara, a principio de año todos decíamos, bueno, el gobierno prioriza el combate al déficit fiscal con las tarifas, ¿no? Entonces hubo aumentos de tarifas, en algunos casos como en Antel, hacía muchos años que se mantenían, hubo aumentos por encima de la inflación en algunos y los combustibles, por ejemplo, no bajaron. Ahí el escenario parecía bastante claro. Pero ahora el gobierno salió a decir, no, seguimos combatiendo múltiples objetivos, también la inflación, anuncia medidas para eso. ¿El gobierno está priorizando o te parece que, bueno, que está haciendo un balance e intentando un equilibrio entre todos esos objetivos? El gobierno siempre tiene que cuidar un balance entre diferentes objetivos y el punto es que esos objetivos se han tornado desde hace un tiempo ya incompatibles entre sí. Es muy difícil preservar. De hecho, a esta altura creo que no va a ser posible que se preserve al mismo tiempo, digamos, inflación abajo del 10%, economía con crecimiento del empleo y crecimiento del salario, buena competitividad y al mismo tiempo un déficit fiscal razonable en su magnitud. Eso, digamos, hace tiempo que nosotros insistíamos, no es posible lograr todo a la vez. Claro que es muy difícil resignar un objetivo. Nuestra opinión en Deloitte, y lo conversamos contigo algún tiempo atrás en entrevistas del año pasado, era que dentro de, digamos, de situaciones que todas eran indeseables por diferentes motivos, que probablemente lo primero que se tenía que resignar era el objetivo de tener una inflación abajo del 10%, porque, digamos, frente a la necesidad de recomponer cuentas públicas y sobre todo frente a la necesidad de evitar un deterioro mayor de competitividad y terminar profundizando un escenario que ya es de estancamiento de la actividad económica, tener una inflación transitoriamente arriba del 10% parecía un elemento que podía, digamos, descartarse. Eso finalmente fue lo que ocurrió. De todas formas, sigue habiendo, digamos, una intención, al menos desde el discurso, de marcar que el gobierno sigue tratando de operar en todos los frentes a la vez. Pero el tema de la competitividad y el tema del déficit fiscal, a nuestro juicio, son prioridad de ser atacados en corto plazo. Ahora, mirando el nivel de actividad, el gobierno ya anunció que va a hacer algunas correcciones a la baja porque no se dieron sus supuestos, los del presupuesto, que ya el gobierno también sabía que no se iban a dar, pero incluso se dieron más abajo de las expectativas que había pensado. ¿Ustedes qué están previendo para este año y para el año que viene? Nosotros estamos previendo un escenario de realmente muy poco crecimiento. De hecho, hace poco revisamos a la baja nuestro pronóstico de crecimiento del PBI para este año. Estamos con un número incluso un poquito por abajo de medio punto de crecimiento para este año. Vemos en definitiva con mucha preocupación el escenario de competitividad para Uruguay. Uruguay necesita procesar un aumento más fuerte del dólar porque necesita abaratarse en términos relativos. El sector manufacturero, el sector agropecuario, varios son los sectores que están necesitados de un Uruguay un poco más barato, medido en dólares, sobre todo, digamos, a la luz del fortalecimiento que ha tenido el dólar a nivel internacional. Y a nivel también vemos un clima de expectativas bastante deteriorado a nivel de indicadores empresariales. Hemos comentado nuestra encuesta muchas veces aquí, los relevamientos que hacen los empresarios industriales que hace la Cámara de Industria, los equipos Mori y la Universidad Católica respecto a las expectativas de los consumidores, digamos. Nuestra visión es que, a ver, salvo que medie una mejora muy importante del marco externo, que hoy no la estamos viendo como muy probable, Uruguay tiene, digamos, un conjunto de desafíos a nivel doméstico para encarar y para poder crecer. Y creemos que en Deloitte, que en tanto no haya un restablecimiento de los principales equilibrios macroeconómicos y en particular en términos de competitividad, en términos de déficit fiscal, un realineamiento de expectativas, Uruguay no va a reactivarse de manera significativa. En el próximo bloque, tú que hablabas ahora de consumo, vamos a estar hablando con Soledad Rodríguez, que es gerente de riesgo y recuperación de la Financiera Pronto, porque ahí en los estudios
en el monitor del mercado de créditos al consumo Realiza Pronto, se ve una predisposición cayendo de la gente a tomar préstamos, ¿no? El consumo, el nivel de consumo que estuvo estancado, el consumo privado, sorprendió en esta última medición del PBI, ¿era lo esperable? ¿Qué puede pasar este año? No, estamos con una situación de estancamiento, virtual estancamiento del consumo. A nivel trimestral hay algunas variaciones, pero esencialmente lo que ha sucedido es que el salario real sigue creciendo, pero todos los demás determinantes tradicionales del consumo vienen evolucionando negativamente. Tenemos el desempleo subiendo, el dólar también subiendo, que eso es algo relevante en lo que hace a las decisiones de compra, sobre todo de bienes durables, electrodomésticos, autos, que se encarecen en términos relativos, y un clima de expectativas, como decía antes, bastante frágil, con lo cual acá la dinámica del consumo no esperamos que se separe demasiado de lo que decía recién para el conjunto de la economía. Pensamos que el año que viene, este año en curso y el año que viene probablemente van a ser años de poco dinamismo. Tamara, para terminar, ¿es esperable que este 2016 sea un año complejo, un año difícil, pero que luego 2017 o ya 2018, 2019 empiece una recuperación nuevamente? ¿Es una pausa en ese periodo de crecimiento importante que tuvo Uruguay o es esperable que se mantenga un estancamiento, incluso un deterioro? Bueno, en realidad vuelvo al concepto que decía antes de que creemos que para que Uruguay se reactive tiene que haber un rebalanceo, digamos, de los equilibrios macroeconómicos que permita justamente retomar un crecimiento más importante. Uruguay tiene un montón de fortalezas para enfrentar un escenario externo más negativo, pero tiene un montón de desafíos por delante y bueno, a la vista están los desequilibrios importantes que tiene Uruguay y la situación y cómo vienen evolucionando las expectativas, con lo cual ahí, digamos, la clave, creemos, está en el alineamiento de los esfuerzos en materia monetaria, fiscal y salarial en forma simultánea, ¿no? Porque un escenario de política monetaria que se torna contractiva, como tuvimos ahora, sin una consistente contracción fiscal y una política salarial que realmente logre desindexar las presiones, los salarios a la inflación pasada, realmente tiene riesgos muy relevantes. Hemos visto en estas últimas semanas el dólar cayendo, en parte eso tiene que ver con elementos externos, pero en parte tiene que ver con un apriete monetario mayor. En el pasado hemos tenido momentos en los que el Banco Central, digamos, pone énfasis en combatir la inflación, endurece condiciones monetarias, sube tasas, y esos esfuerzos después no terminan sosteniéndose en el tiempo. ¿Por qué? Porque está el otro objetivo, que también hay que cuidar la competitividad, y más en este contexto de estancamiento económico, con lo cual primero hay dudas de que vaya a sostenerse efectivamente una política monetaria tan contractiva, pero aún si se sostiene sin alineamiento fiscal y sin alineamiento salarial, realmente hay un riesgo de que esa política monetaria más contractiva termine teniendo costos excesivos, por decirlo de alguna forma, en términos de competitividad y en términos, por tanto, de las perspectivas de actividad económica. Tamara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias. Nosotros seguimos, ya venimos con el último bloque de Claves Económicas por NSTV.